Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos en el capítulo 19. En este capítulo estamos viendo el ministerio del apóstol Pablo en Efeso. Pablo recibió mucha oposición y por eso tuvo que salir de la sinagoga. Comenzó entonces a enseñar diariamente en la escuela de Tirano por un periodo de 2 años. Y como resultado de esto, toda la provincia de Asia escuchó la palabra de Dios, tanto judíos como griegos. Esto nos da a entender o nos da una idea de cómo la palabra de Dios crecía en ese tiempo. Y por esta razón, las 7 iglesias de Asia Menor también recibieron la predicación del apóstol Pablo. Con certeza se puede afirmar que fue aquí donde Pablo tuvo el ministerio más grande de toda su vida. Efeso era el centro de la religión, incluso más importante que Atenas o cualquier otro lugar de aquel tiempo. En Efeso se encontraba el gran templo de Diana. La adoración a ella era satánica en todos sus aspectos. Para ver más detalle de esta ciudad y la clase de adoración satánica que tenían, tenemos que leer y estudiar el libro de los Efesios. Ahora, para poder enfrentar esa clase de oposición, Dios le dio a Pablo algunos poderes especiales. Veamos los versículos 11 y 12 de este capítulo 19. Dios, por medio de Pablo, hacía milagros tan extraordinarios que muchos se llevaban los paños o delantales de los enfermos, y las enfermedades desaparecían y la gente quedaba libre de espíritus malignos. Primeramente debemos entender que los milagros son un acto de gran poder. En este versículo 11 nos enseña que Dios hizo obras especiales de gran poder por medio de las manos de Pablo. Y estos milagros fueron una señal de que Pablo tenía los dones de un apóstol. El doctor Lucas nos da un ejemplo en el versículo 12, que los paños y delantales podían ser puestos sobre una persona, incluso sin que Pablo estuviera presente, y esa persona era sanada o liberada de la posesión demoníaca. ¿Qué eran los paños y delantales que se menciona aquí? Recuerden lo que dije al principio. En esta región se practicaba mucho la adoración satánica y vemos que las personas llevaban los paños y delantales de los enfermos y ellos se sanaban e incluso eran liberados de los espíritus malos. En este lugar, para sus ritos usaban vestidos blancos y ponían énfasis sobre el hecho de que todo tenía que estar muy limpio y blanco. Parece que Dios estaba desafiando estas prácticas al usar estos trapos sucios para sanar a los enfermos. Y esto revela el poder especial que había sido dado al apóstol Pablo. Por esta razón, es blasfemo que alguien diga que tiene el poder al enviar un pañuelo, un frasco de agua, un pedazo de madera, etc. Y que de estas cosas tengan algún poder especial. Estos trapos sucios fueron utilizados por Dios como respuesta a las religiones paganas de aquel entonces, demostrando y derrumbando sus creencias y sus tradiciones. En realidad, no sabemos cómo es que funcionó esto, solo que de la misma forma que de la sombra de Pedro o el borde del manto de Jesús pudieran sanar. El objeto se convirtió en un punto de contacto, en que la persona liberaba su fe en Jesús como sanador. Versículo 13. Andaban por ahí algunos judíos exorcistas que intentaban invocar el nombre del Señor Jesús sobre lo que tenían espíritus malignos. Les decían: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordenamos salir. Cuando vieron lo que Pablo hacía, trataron de duplicar los milagros. Y los que intentaron hacer esto eran hijos de un sacerdote, lo cual nos está indicando que hasta los sacerdotes se habían metido en esta clase de prácticas. Ellos creyeron que era solo un nombrar el nombre de Jesús, pero los judíos exorcistas fracasaron. ¿Por qué? No tenían una relación personal con Jesús. Solo sabían que Jesús era el Dios de Pablo y no su propio Dios. Versículo 14. Los que hacían esto eran los 7 hijos de un judío llamado Esceva, que era el jefe de los sacerdotes. Podríamos decir que los hijos de Esceva no tenían derecho a usar el nombre de Jesús porque no tenían una verdadera conexión personal con él. Con el mismo patrón
Hay muchas personas que asisten a la iglesia, pero no tienen la relación personal con el Señor Jesucristo. Solo conocen al Jesús del que el pastor predica, o al Jesús en el que cree su cónyuge, en vez de Jesús de su propia salvación. Versículo 15. Pero el espíritu maligno les respondió: yo sé quién es Jesús y sé también quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? El espíritu malo sabía exactamente quién era Jesús y sabía exactamente quién era Pablo, pero no conocía quiénes eran los 7 hijos de Seba. Aparentemente, los espíritus malignos saben quiénes son sus enemigos, en este caso Jesús y Pablo, y ellos no pierden su tiempo ni esfuerzo en conocer a aquellos que no son una amenaza para ellos, y en este caso fueron los 7 hijos de Seba. Versículo 16. Dicho esto, el hombre que tenía el espíritu malo se arrojó sobre ellos y los derribó con tanta fuerza que los hizo huir desnudos y heridos. El esfuerzo de los hijos de Seba por tratar de duplicar los milagros de Pablo se volvió en su contra. No tenían una relación real con Jesús, no tenían ningún poder espiritual contra el espíritu maligno. Y esto les causó una humillación pública, heridas y una situación embarazosa. Fue peligroso para ellos tomar a la ligera la realidad de la guerra espiritual. Versículo 17. Esto lo supieron los habitantes de Efeso, tanto judíos como griegos, y les entró mucho temor, pero magnifican el nombre del Señor Jesús. Y esto fue notorio a todos los habitantes en Efeso. Así judíos como griegos tuvieron temor, todos ellos. El incidente con los hijos de Seba impresionó a la gente con la realidad del reino demoníaco. Los hizo temer al Señor y a lo demoníaco. Efeso era una fortaleza de Satanás. Aquí muchas cosas malignas, tanto supersticiosas como satánicas, eran practicadas. Libros que contenían fórmulas para hechicería y otras artes prohibidas e impuras eran abundantes en esa ciudad. Los milagros realizados por medio de Pablo sacudieron los mismos fundamentos de la sociedad de Efeso, y en el nombre del Señor Jesús fue magnificado ante todos. Versículo 18 y 19. Muchos de los que habían creído venían y confesaban sus malas prácticas. De igual manera, muchos de los que practicaban la magia llevaron sus libros y los quemaron delante de todos, y el precio de estos libros eran de 50,000 piezas de plata. Aparentemente, antes del incidente con los hijos de Seba, muchos creyentes no sabían que estaban involucrados en actividades demoníacas. Se podría decir que muchas acciones de ellos eran bajo una luz de mucho más inocencia, por decirlo así, hasta que conocieron la realidad de la actividad demoníaca. El incidente con los hijos de Seba también motivó a los cristianos a renunciar a cualquier conexión restante con lo demoníaco. Ellos renunciaron a lo demoníaco, confesando y quemando sus libros de magia, sin importar el valor que tenían. Esto es significativo, que los practicantes de magia venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Se creía que el poder de estos hechizos mágicos estaba bajo secreto, a la cual se renunció al confesarlo. Estos libros y pergaminos llenos de encantamientos mágicos, amuletos y conjuros eran bien conocidos en Efeso y eran valiosos. El valor de 50 piezas de plata en la actualidad se ha estimado que cuesta entre 1 millón a 5 millones de dólares. Los cristianos de hoy en día tal vez tengan algún tipo de amuleto. Deben hacer esto: deshacerse de los libros, imágenes, archivos de computadora, hechizos, juegos y cualquier cosa que pueda tener una conexión con el espíritu demoníaco. También deberían destruirlos para que no sean utilizados por otros. Usted tendrá suficiente tentación en su propia casa sin tener que ir tras esas cosas. ¿Hay algún hábito, práctica que tenga que contamine su alma? Si Cristo te ama y tú vienes a Él y confías en Él, harás esto y a la brevedad posible. Termina con esto para siempre. Pero recuerde, mi hermano, hay que destruirlo, no solamente botarlo. Versículo 20 al 22.
Así fue como la palabra del Señor fue extendiéndose y difundiéndose con mucha fuerza. Cuando Pablo vio esto, le pareció que luego de visitar Macedonia y Acaya, debió ir a Jerusalén. Decía: después de estar ahí, tengo que ir a Roma y ver qué pasa allá. Envió entonces a Macedonia a Timoteo y a Erasto, que eran dos de sus ayudantes, pero él se quedó por algún tiempo en Asia. Después de pasar por estas experiencias que el doctor Lucas nos está relatando hasta aquí, al parecer Pablo tenía la intención de ir a Roma en ese viaje misionero. Lo interesante es que por fin iría a Roma, pero no en la manera que había pensado. Fue durante ese tiempo que Pablo escribió su primera carta a los Corintios, y parece que Timoteo y Erasto llevaron esa carta para entregarla allí. Aunque estaba dirigida a los Corintios, la carta sería leída también a muchos de Macedonia, incluyendo hacia los Filipos y de Tesalónica, y también sería leída en las iglesias de Acaya, entre ellas a las de Atenas y Corintios. Fue en esta carta donde Pablo declaró que se le había abierto una puerta grande y eficaz en Efeso, pero que a la vez había muchos adversarios. Podemos ver ahora que los adversarios eran satánicos. Esta ciudad era un centro de la religión pagana y de la adoración satánica. Necesitamos darnos cuenta en la actualidad que la adoración satánica actual no es en ninguna manera algo nuevo. El doctor Lucas no lo menciona aquí, pero sabemos que una de las razones de las que Pablo quería pasar a Macedonia y Acaya y luego a Jerusalén es porque quería recoger y entregar una ofrenda que había estado recolectando de otras iglesias para ayudar a la iglesia de Jerusalén. Y eso lo vemos en Romanos y en 1 Corintios. Cuando Pablo dice: me será necesario ver también a Roma, refleja la pasión de Pablo por visitar y servir a la comunidad cristiana, que ya se encontraba ahí. Esa pasión también es mencionada en Romanos. Una parte importante del trabajo de Timoteo y Erasto era ayudar a Pablo. Ellos eran unos verdaderos asistentes para el apóstol, ayudando a Pablo a maximizar su ministerio. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.